Jerusalén. Una ciudad milenaria que ha sido testigo de algunas de las páginas más cruciales de la historia humana. Para unos, es la ciudad elegida por Dios. Para otros, el epicentro de siglos de conflictos. Para todos, un símbolo de resistencia, fe y memoria. Hoy te invito a un viaje profundo y pausado. A sumergirnos en el corazón espiritual del mundo. A descubrir, paso a paso, la historia de Jerusalén. Desde sus raíces más antiguas hasta el presente más convulso. Este documental no solo narra los hechos, sino que busca comprender lo que ha hecho de Jerusalén un lugar tan único, tan amado y tan disputado. Orígenes antiguos de Jerusalén. Para comprender Jerusalén, hay que mirar hacia atrás. No unas décadas, ni siquiera unos siglos, sino milenios. Mucho antes de que fuera llamada Jerusalén, este lugar, asentado sobre las colinas de Judea, ya era habitado por seres humanos que buscaban seguridad, agua y un lugar sagrado que pudieran llamar hogar. Las primeras evidencias arqueológicas de actividad humana en la zona se remontan al cuarto milenio antes de Cristo. Nos encontramos ante pequeños asentamientos, simples y rudimentarios, donde los primeros habitantes dejaron huellas de su presencia, cerámicas, restos de hogares, herramientas básicas de piedra. La ubicación geográfica del enclave jugó un papel crucial. Situado entre el Valle del Cedrón y el Valle de Hinnom, y sobre una colina elevada, el asentamiento permitía una buena defensa natural. Además, la cercana fuente de agua, el manantial de Gihón, aseguraba el suministro vital para la supervivencia. Los cananeos, una cultura semítica que se desarrolló en el Levante, son considerados los primeros urbanizadores de lo que con el tiempo se convertiría en Jerusalén. Hacia el 3000 a.C., ya existía aquí una pequeña ciudad-estado cananea, probablemente amurallada. Se le conocía, según las inscripciones más antiguas, como Urusalim o Urusalim, una palabra que muchos lingüistas relacionan con el dios cananeo Salem, divinidad del crepúsculo y de la paz. Así, el nombre original de la ciudad podría traducirse como Fundación de Salem o Ciudad de Paz. Una ironía histórica si pensamos en los miles de años de guerras que seguirían. Durante el segundo milenio A.C., la ciudad aparece mencionada en las célebres cartas de Amarná, un conjunto de tablillas escritas en cuneiforme encontradas en Egipto. Estas cartas eran mensajes enviados por los gobernantes de ciudades-estado cananeas al faraón egipcio, suplicando ayuda militar contra enemigos locales. Jerusalén era entonces una ciudad vasalla del imperio egipcio, gobernada por un príncipe llamado Abdieba. En sus cartas, Abdieba describe cómo su ciudad está siendo atacada por los Abiru, bandas armadas de origen incierto, y pide al faraón tropas para defenderla. Esta correspondencia es fundamental no solo por confirmar la existencia de Jerusalén en esa época, sino por revelar el complejo tejido político del antiguo Canaán. Lejos de ser un desierto vacío, la región estaba salpicada por una red de ciudades amuralladas, gobernadas por líderes locales que navegaban entre la diplomacia y la supervivencia. La ciudad seguía siendo pequeña, probablemente de unos pocos miles de habitantes, pero con un estatus importante en la región. Se hallaba en un punto intermedio entre las rutas comerciales del norte, Mesopotamia, y del sur, Egipto, lo cual la convertía en un enclave de interés económico y militar. Los arqueólogos han identificado en la llamada Ciudad de David, una estrecha cresta al sur de la actual Ciudad Vieja, los restos del núcleo original de Jerusalén. Allí se han encontrado murallas, túneles y estructuras defensivas que datan del segundo milenio A.C. Destaca especialmente el túnel de Siloé, una obra hidráulica que conectaba el manantial de Gihón con un depósito interior, protegida de ataques enemigos. Este sistema aseguraba el agua a los habitantes incluso durante un asedio. La religión también jugó un papel crucial en la identidad temprana de la ciudad. Aunque los datos son escasos, se cree que los cananeos practicaban una religión politeísta, con templos dedicados a dioses como el Baal, Astarte y Salem. Jerusalén habría sido uno de los tantos centros de culto de la región, con altares, sacrificios y rituales comunitarios. Hacia el siglo XIII a.C., la región comenzó a vivir una transformación profunda. Tribus nómadas y seminómadas empezaron a establecerse en las zonas montañosas del interior. Según la tradición bíblica, fue en este contexto cuando las tribus de Israel, descendientes de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, empezaron a emerger como un pueblo distinto. La arqueología sugiere que estas tribus se asentaron gradualmente, en un proceso más social que militar. No hay evidencia concluyente de una conquista violenta como la que describe el libro de Josué.
Más bien, los estudios apuntan a una transición paulatina, con nuevas aldeas en la región montañosa, donde se abandonaban los ídolos cananeos y se practicaban formas incipientes del monoteísmo. Durante este tiempo, Jerusalén seguía bajo control jebuseo, una etnia cananea que mantenía su fortaleza en la ciudad. Los jebuseos aparecen en varios textos antiguos, incluyendo la Biblia, que narra cómo resistieron los intentos de conquista israelita hasta la época del rey David. El hecho de que resistieran tanto tiempo es testimonio de su organización y de la capacidad defensiva de la ciudad. Mientras tanto, los grandes imperios de la región seguían en constante movimiento. Egipto, debilitado, comenzó a perder influencia en Canaán. Asiria y Babilonia crecían como potencias emergentes. Jerusalén, en su modestia, sobrevivía como una ciudad independiente, con alianzas cambiantes y una identidad cada vez más compleja. El final de esta etapa llega con un cambio radical. Alrededor del año 1000 a.C., la figura del rey David, real o legendaria, aparece como conquistador de la ciudad. Pero eso pertenece a otro capítulo. Por ahora, debemos recordar que Jerusalén no nació como una ciudad imperial, ni como capital religiosa. Nació como un enclave modesto, edificado por pueblos cananeos que buscaban seguridad, prosperidad y sentido espiritual. Y que, sin saberlo, plantaron las semillas de uno de los lugares más influyentes de la historia humana. En la próxima sección, exploraremos cómo ese enclave se transformó en el corazón del reino de Israel, bajo el liderazgo de David y Salomón. Allí comenzará la Jerusalén bíblica, la ciudad de los profetas y del templo sagrado. La era del rey David y Salomón. La historia de Jerusalén da un giro trascendental con la llegada de David. Hasta ese momento, era una ciudad modesta, en manos de los jebuseos, enclavada entre colinas y protegida por murallas rudimentarias. Pero con David, el joven pastor que se enfrentó a Goliat y se convirtió en rey de Israel, Jerusalén se transforma. Pasa de ser una plaza fortificada más, a convertirse en el corazón espiritual y político de un reino emergente. Un cambio que marcaría para siempre el destino de esta ciudad. David, el segundo rey de Israel según la Biblia, buscaba una capital neutral, que no perteneciera a ninguna de las tribus, unificadora y simbólica. Jerusalén, por su posición estratégica entre el norte y el sur, y su condición de ciudad independiente de las tribus israelitas, era ideal. Según el libro de Samuel, David conquistó Jerusalén a los jebuseos hacia el año 1000 a.C., tomando por sorpresa la ciudad mediante un ataque por el túnel del manantial de Gihón. Una maniobra audaz que marcó el inicio de su reinado desde la nueva capital. Allí, David estableció su gobierno. Construyó su palacio y trasladó el Arca de la Alianza, el cofre sagrado que contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés, a Jerusalén. Este acto convirtió a la ciudad en el centro espiritual de Israel. Ya no era solo un centro político. Jerusalén comenzaba a convertirse en la ciudad de Dios. La llegada del arca supuso una transformación profunda. En un mundo antiguo donde lo sagrado y lo político se entrelazaban, David había asegurado no solo la lealtad tribal, sino también el favor divino. Jerusalén pasó a ser conocida como la ciudad de David, una denominación que todavía hoy se usa para referirse a su núcleo original. David soñaba con construir un templo permanente para albergar el arca. Pero, según la tradición, Dios le negó ese privilegio debido a que había sido un hombre de guerra. Esa tarea quedaría para su hijo y sucesor, Salomón. Con Salomón, Jerusalén alcanzaría su época dorada. Heredero de un reino unificado y consolidado, Salomón llevó a cabo el proyecto más ambicioso de la historia religiosa de Israel, la construcción del primer templo. La Biblia lo describe como un edificio magnífico, construido con piedras talladas, madera de cedro del Líbano y adornado con oro puro. Los relatos del primer libro de los Reyes detallan su arquitectura, un recinto principal, el Ecal, el Santo de los Santos, Kodesh HaKodashim, donde se colocó el arca, y dos columnas monumentales a su entrada, llamadas Yaquín y Boaz. Este templo no era simplemente un lugar de culto. Era el símbolo tangible de la alianza entre Dios y su pueblo. Representaba la presencia divina en la tierra. Allí se realizaban sacrificios, oraciones y festividades, como la Pascua, en las que Jerusalén se llenaba de peregrinos de todas las tribus de Israel. El reinado de Salomón también se asocia con sabiduría, justicia y riqueza. Bajo su mandato, Jerusalén se embelleció con palacios, jardines y construcciones administrativas. Fue una ciudad que atrajo visitantes de reinos vecinos,
como la famosa reina de Saba, que vino a probar su sabiduría. La estabilidad permitió la expansión del comercio y la consolidación del poder político. Pero no todo fue armonía. Las crónicas bíblicas también relatan los excesos de Salomón: impuestos elevados, trabajos forzados y alianzas con pueblos paganos, lo cual generó tensiones internas. Tras su muerte, el reino se dividió en dos: Israel al norte y Judá al sur. Jerusalén quedó como capital de Judá, pero nunca recuperó el esplendor del tiempo de Salomón. Sin embargo, el templo permaneció. Y con él, la idea de Jerusalén como el lugar elegido por Dios. Desde entonces, cada generación miró hacia esa época como un modelo ideal. La Jerusalén de David y Salomón se convirtió en un mito fundacional. En un símbolo de unidad, grandeza y fe. Y en un recuerdo poderoso que, milenios después, sigue influyendo en la política y la religión del presente. En la siguiente sección exploraremos cómo ese esplendor fue destruido por las fuerzas babilónicas. Cómo el templo fue arrasado. Y cómo, aun en el exilio, el pueblo de Israel no dejó de mirar hacia Jerusalén. Invasiones, destrucciones y exilios. Después del esplendor alcanzado bajo los reinados de David y Salomón, Jerusalén entró en una etapa de turbulencias políticas, declive religioso y fragilidad geopolítica. El gran templo, que brillaba como símbolo de unidad nacional y espiritualidad, pronto se vería amenazado por las potencias emergentes del cercano Oriente. Esta es la historia de cómo Jerusalén pasó de la gloria a la ruina, y de cómo el pueblo judío aprendió a resistir incluso en el exilio. Tras la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: al norte, el reino de Israel con capital en Samaria; al sur, el reino de Judá con Jerusalén como centro. Esta división debilitó a ambos reinos frente a los imperios vecinos. Durante siglos, la región sería un campo de batalla entre gigantes: Egipto, Asiria, Babilonia y, más tarde, Persia. En el siglo VIII a.C., Asiria se convirtió en la gran potencia regional. El reino del norte fue destruido en el 722 a.C. y sus habitantes deportados. Solo Judá, con Jerusalén como capital, logró mantenerse, aunque bajo constante amenaza. Fue en esta época cuando los profetas comenzaron a alzar la voz, denunciando la corrupción, la idolatría y la injusticia de los líderes. Figuras como Isaías y Miqueas emergieron no solo como críticos sociales, sino también como guardianes de la fe y la identidad judía. En el año 701 a.C., el rey Ezequías de Judá se rebeló contra Asiria. El rey asirio Sennacherib respondió con una brutal campaña militar. Muchas ciudades de Judá fueron arrasadas, pero Jerusalén resistió. La Biblia atribuye la salvación de la ciudad a la intervención divina. Históricamente, algunos creen que una plaga o problemas logísticos obligaron al ejército asirio a retirarse. Lo cierto es que, milagrosamente, Jerusalén sobrevivió. Sin embargo, esta victoria no duraría para siempre. Un nuevo imperio se alzaba en el este: Babilonia. Bajo el reinado de Nabucodonosor II, Babilonia se propuso dominar la región. En el año 597 a.C., Jerusalén fue sitiada por primera vez. El rey Joaquín fue capturado y deportado junto a miles de ciudadanos. Su tío Sedequías fue colocado como rey títere, pero pronto también se rebeló. En el año 586 a.C., Nabucodonosor regresó con toda su furia. Esta vez no hubo salvación. Jerusalén fue sitiada durante meses. El hambre, la desesperación y la muerte se apoderaron de la ciudad. Finalmente, las murallas fueron derribadas, el templo fue incendiado y todo lo que representaba la gloria de Salomón desapareció bajo las llamas. Este fue uno de los momentos más trágicos de la historia del pueblo judío. El templo, símbolo de la alianza con Dios, estaba en ruinas. La ciudad sagrada se convirtió en cenizas. Y miles de personas fueron deportadas a Babilonia. Comenzaba así el exilio babilónico, un episodio que marcaría profundamente la identidad judía. En el exilio, los judíos enfrentaron una pregunta crucial: ¿cómo mantener su fe sin templo, sin tierra y sin sacrificios? La respuesta fue la transformación espiritual. Surgieron nuevas formas de religiosidad centradas en la oración, el estudio y la comunidad. Los escribas comenzaron a recopilar y escribir las tradiciones orales. Se fortaleció la figura del sabio y del profeta como guías espirituales. Figuras como el profeta Ezequiel cobraron importancia durante este periodo. Lejos de Jerusalén,
soñaba con su reconstrucción. Afirmaba que Dios no habitaba solo en un templo físico, sino que podía estar con su pueblo incluso en tierras extranjeras. Esta idea revolucionaria permitió que el judaísmo sobreviviera al desastre. Décadas después, en el año 539 a.C., el imperio persa derrotó a Babilonia. El rey persa Ciro el Grande permitió que los exiliados judíos regresaran a su tierra. No todos volvieron, pero muchos sí lo hicieron. Con ellos trajeron la esperanza y el deseo de reconstrucción. Bajo el liderazgo de figuras como Zorobabel, Esdras y Nehemías, Jerusalén comenzó a renacer. Se reconstruyó el templo, aunque mucho más modesto que el original. A este segundo templo se le dio un valor inmenso, no tanto por su arquitectura, sino por lo que representaba: el regreso, la fidelidad de Dios, la restauración del culto. La ciudad volvió a ser un centro espiritual, aunque políticamente seguía bajo dominio persa. Durante esta época también se reforzó la identidad religiosa. Se prohibieron matrimonios mixtos, se establecieron normas estrictas sobre el sábado y la pureza ritual. Esdras leyó la Torá en público, y el pueblo lloró al escucharla. Era un renacer, sí, pero también un endurecimiento. El trauma del exilio había dejado huellas profundas. La Jerusalén del retorno no era la misma que la de David y Salomón. Era una ciudad herida, reconstruida con esfuerzo y fe, sostenida por la esperanza de un pueblo que se negaba a desaparecer. El templo había sido destruido y reconstruido, pero ahora existía también en la memoria y en los textos sagrados. Este periodo dejó una huella duradera. El recuerdo de la destrucción, el exilio y el regreso se convirtió en parte esencial de la narrativa judía. En cada generación, el pueblo repetiría: si te olvidare, Jerusalén, que se me seque la mano derecha. La ciudad destruida seguía viva en el corazón de su gente. En la siguiente sección veremos cómo esta nueva Jerusalén, reconstruida y aún vulnerable, enfrentará las influencias del mundo helenístico y romano. Y cómo el templo, una vez más, se convertirá en el escenario de tensiones, rebeliones y renovadas esperanzas. Dominación griega y romana. Tras el retorno del exilio y la reconstrucción del Segundo Templo, Jerusalén entró en una nueva etapa marcada por la dominación extranjera. Dos grandes imperios, Grecia y Roma, dejarían una huella profunda y duradera en su historia. Fue un periodo de tensiones religiosas, cambios culturales y rebeliones que configurarían no solo el destino de la ciudad, sino también el nacimiento de nuevas religiones y visiones del mundo. El primer gran cambio llegó en el siglo IV a.C., con la figura colosal de Alejandro Magno. En el año 332 a.C., tras conquistar Egipto, Alejandro llegó a las puertas de Judea. Según fuentes judías posteriores, los líderes de Jerusalén lo recibieron en paz, y Alejandro respetó su templo y religión. Aunque la exactitud de este relato es debatida, lo cierto es que Jerusalén quedó bajo control griego, primero con los sucesores de Alejandro, los Ptolomeos de Egipto, y más tarde los Seleucidas de Siria. Este periodo marcó el inicio de la helenización, una profunda transformación cultural que promovía la lengua griega, el arte, la arquitectura y las costumbres del mundo helénico. Para muchas regiones, esto supuso avances en educación, comercio y urbanismo. Pero en Jerusalén, la helenización pronto chocó con las creencias tradicionales del judaísmo. Los judíos más conservadores veían con preocupación cómo algunos de sus compatriotas adoptaban nombres griegos, vestían a la manera helénica e incluso construían gimnasios, símbolo del ideal físico griego, cerca del templo. Esta tensión cultural se convirtió en un conflicto político y religioso bajo el gobierno del rey seleucida Antíoco IV Epífanes. En el año 167 a.C., Antíoco intentó erradicar el judaísmo. Prohibió la circuncisión, el sabbat y la lectura de la Torá. Ordenó instalar una estatua de Zeus en el templo y sacrificios paganos en su altar. Esto fue visto por los judíos como una profanación intolerable. La respuesta fue una revuelta, la rebelión de los macabeos. Liderados por la familia de Matatías y sus hijos, especialmente Judas Macabeo, los rebeldes llevaron a cabo una guerrilla exitosa que culminó en la recuperación del templo en el año 164 a.C. Esta victoria se conmemora hasta hoy con la festividad de Hanukkah. Tras la rebelión, se estableció la dinastía Asmonea, una línea de sacerdotes guerreros que gobernaron Jerusalén durante casi un siglo con relativa independencia. Fue una época de renovación religiosa, pero también de conflictos internos entre judíos tradicionalistas y helenizados, fariseos y saduceos.
Jerusalén se convirtió en un hervidero de tensiones políticas y sectarias. Esta frágil independencia terminó cuando Roma entró en escena. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo intervino en una guerra civil entre facciones judías. Tomó Jerusalén y entró al templo, un acto considerado sacrilegio. Desde entonces, Judea fue un estado cliente del Imperio Romano. Roma designaba reyes y supervisaba la administración local. El más célebre de estos reyes fue Herodes el Grande, que gobernó con mano dura entre el 37 y el 4 a.C. Herodes era un personaje complejo, cruel y paranoico, pero también un gran constructor. Embelleció Jerusalén con palacios, fortalezas y mercados, y llevó a cabo la ampliación del segundo templo, transformándolo en una de las maravillas del mundo antiguo. El templo herodiano fue una obra monumental. Rodeado por vastos patios y decorado con mármol y oro, era el centro de la vida religiosa y social. Peregrinos llegaban de todo el mundo judío. Sacerdotes oficiaban sacrificios diarios. Y la ciudad crecía a su alrededor, vibrante y conflictiva. Sin embargo, bajo la superficie, el malestar crecía. Muchos judíos resentían el dominio romano y la colaboración de sus élites. Sectas como los esenios, fariseos y celotes ofrecían distintas respuestas. Unos se retiraban al desierto, otros predicaban una vida de pureza, y algunos llamaban a la rebelión. En este contexto de agitación surgieron figuras mesiánicas. Hombres que proclamaban el inminente juicio de Dios, el fin del dominio romano y la restauración del reino de Israel. Uno de ellos, un joven rabino de Galilea llamado Jesús, caminaría por las calles de Jerusalén y marcaría el inicio de un nuevo capítulo en su historia. Pero eso lo veremos en la próxima sección. El punto culminante de las tensiones llegó en el año 66 después de Cristo, cuando estalló la gran revuelta judía contra Roma. Durante 4 años, los rebeldes lograron controlar Jerusalén. Pero en el 70 después de Cristo, el emperador Tito sitió la ciudad. Tras una resistencia feroz, los romanos entraron y destruyeron el templo. Era la segunda vez en la historia que Jerusalén veía su santuario sagrado reducido a cenizas. La destrucción fue total. Decenas de miles de personas murieron. El templo fue arrasado y su oro llevado a Roma, donde financiaría la construcción del Coliseo. Solo quedó un muro, el que hoy conocemos como el Muro de los Lamentos, como testigo mudo de aquella catástrofe. Para los judíos, fue el inicio de una diáspora que duraría siglos. Pero Jerusalén no fue olvidada. En cada rincón del mundo donde se establecieron, los judíos oraban mirando hacia ella. En cada boda se rompía un vaso en recuerdo del templo destruido. Jerusalén vivía en la memoria, como un anhelo, como una promesa. En la próxima sección, exploraremos cómo esa promesa comenzó a transformarse con el nacimiento del cristianismo y la llegada de nuevas creencias que también verían en Jerusalén su centro espiritual. El nacimiento del cristianismo. En el corazón del Imperio Romano, entre los estrechos callejones de una ciudad ocupada, surgió una voz distinta. No fue la de un general, ni la de un rey. Fue la de un maestro, un predicador de Galilea que caminaba entre pescadores, recaudadores de impuestos y mujeres marginadas. Su nombre era Jesús de Nazaret, y con él, Jerusalén volvió a situarse en el centro de una nueva revolución espiritual. A comienzos del siglo I, Jerusalén vivía un momento de efervescencia. Bajo el dominio del Imperio Romano, y con Herodes el Grande ya fallecido, la ciudad seguía siendo el centro espiritual del judaísmo, pero también hervía de tensiones. La opresión romana, las divisiones internas entre fariseos, saduceos, celotes y esenios, y la constante expectativa mesiánica generaban un clima explosivo. Jesús no nació en Jerusalén, pero fue en ella donde su vida culminó y su mensaje encontró una resonancia histórica única. Los evangelios relatan que Jesús visitó la ciudad en múltiples ocasiones, pero fue su entrada final, montado en un burro, lo que marcó el comienzo de su destino. Aclamado por las multitudes como el Mesías, Jesús se dirigió directamente al templo. Allí, expulsó a los cambistas y comerciantes, en lo que se considera un acto de confrontación directa con las autoridades religiosas. El Templo de Jerusalén, reconstruido por Herodes, era una institución imponente y sagrada. Pero también era vista por muchos como símbolo de corrupción, poder elitista y religiosidad vacía. Al atacar su estructura económica, Jesús desafió no solo a los sacerdotes, sino a todo el sistema religioso de su tiempo. Los días siguientes fueron tensos.
Jesús predicaba en el templo, hablaba en parábolas, denunciaba la hipocresía y hablaba del reino de Dios, no como una entidad política, sino como una revolución espiritual. Pero sus palabras no eran bienvenidas por todos. Fue arrestado, sometido a un juicio y, finalmente, crucificado bajo el gobierno del procurador romano Poncio Pilato. La crucifixión era una forma de ejecución reservada para criminales, esclavos y rebeldes. Para Roma, Jesús era un agitador más. Para sus seguidores, fue la culminación de una promesa divina. La narrativa cristiana afirma que resucitó al tercer día, se apareció a sus discípulos y ascendió al cielo. Estos eventos, todos ubicados en Jerusalén y sus alrededores, se convirtieron en el núcleo de una nueva fe. Los primeros seguidores de Jesús no se consideraban una nueva religión. Eran judíos que creían que el Mesías había llegado. Se reunían en casas, compartían comidas, rezaban y hablaban del resucitado. Jerusalén, como epicentro de su fe, fue el lugar de nacimiento del cristianismo. Pedro, Juan, Santiago, el hermano de Jesús, y otros líderes fundaron una comunidad cristiana en Jerusalén. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, allí se celebró el primer concilio cristiano, en el que se debatió si los gentiles podían entrar en la fe sin seguir la ley judía. Fue una discusión trascendental, pues abrió las puertas a la expansión universal del cristianismo. Sin embargo, la presencia cristiana en Jerusalén no fue fácil. Las tensiones con el judaísmo institucional y las autoridades romanas no tardaron en escalar. Esteban, uno de los primeros diáconos, fue lapidado, convirtiéndose en el primer mártir cristiano. Santiago fue ejecutado. Pedro y otros líderes fueron arrestados. La comunidad fue perseguida, dispersada, pero no extinguida. La destrucción del templo en el año 70 después de Cristo supuso un golpe para el judaísmo, pero también marcó un punto de inflexión para el cristianismo. Sin templo, los judíos replantearon su fe en torno a la Torá y la sinagoga. Los cristianos, por su parte, ya no estaban ligados al templo. Para ellos, Jesús era el nuevo templo, el sacrificio definitivo. Esto permitió que la fe cristiana tomara su propio rumbo. Jerusalén siguió siendo importante para los cristianos, pero ya no era el único centro. Pablo de Tarso, uno de los grandes apóstoles, llevó el mensaje de Jesús por todo el mundo grecorromano. Fundó comunidades en Asia Menor, Grecia, Roma y más allá. La fe cristiana dejó de ser una secta judía para convertirse en una religión global. Aún así, Jerusalén conservó su lugar especial. Era el lugar de la crucifixión, de la resurrección, del Pentecostés. Los cristianos comenzaron a peregrinar allí. En el siglo II, a pesar de la destrucción de la ciudad y su refundación como Aelia Capitolina por el emperador Adriano, algunos creyentes seguían venerando los lugares sagrados. Durante las persecuciones del Imperio Romano, muchos cristianos murieron por su fe. Pero con la conversión del emperador Constantino en el siglo IV, todo cambió. El cristianismo pasó de perseguido a ser religión imperial. Y Jerusalén revivió como centro de peregrinación. La madre de Constantino, Helena, visitó Jerusalén, según la tradición, descubrió la verdadera cruz en el sitio del Gólgota. Mandó construir la Basílica del Santo Sepulcro, que hasta hoy es uno de los lugares más sagrados del cristianismo. Jerusalén, una vez escenario de ejecución y dolor, se transformó en símbolo de redención. Desde entonces, Jerusalén quedó grabada en el corazón de los cristianos como el lugar donde Dios se hizo hombre, murió y venció a la muerte. Las procesiones de Semana Santa, los Vía Crucis, los himnos y las oraciones recuerdan constantemente los hechos ocurridos en sus calles y colinas. El nacimiento del cristianismo no se puede entender sin Jerusalén. Fue cuna, testigo y mártir. Y aunque el mensaje se expandiera por todo el mundo, Jerusalén siguió siendo su raíz espiritual. Allí comenzó una historia que aún hoy transforma millones de vidas. En la siguiente sección exploraremos cómo Jerusalén se convirtió en el centro de disputas entre el cristianismo y el islam, y cómo estas tensiones definirían el destino de la ciudad durante siglos. La llegada del Islam. A comienzos del siglo VII, un nuevo capítulo estaba por escribirse en la historia de Jerusalén. Un capítulo que cambiaría para siempre el rostro espiritual, político y cultural de la ciudad. Desde la península arábiga, un nuevo mensaje religioso comenzó a expandirse con una fuerza arrolladora. Su origen se hallaba en la figura de un profeta llamado Mahoma. Su legado, el Islam.
Y su impacto en Jerusalén sería inmenso. Para comprender cómo esta nueva religión alcanzó Jerusalén, es esencial remontarse al contexto en que surgió el Islam. A principios del siglo VII, las tribus árabes estaban organizadas en clanes y practicaban un politeísmo ancestral. Sin embargo, en la ciudad de la Meca, un comerciante llamado Mahoma afirmó haber recibido una serie de revelaciones del arcángel Gabriel. Estas revelaciones formarían lo que hoy conocemos como el Corán, el libro sagrado del Islam. El mensaje de Mahoma era radical, proclamaba la existencia de un único Dios, Alá, y pedía justicia, caridad y humildad. Pronto, el Islam dejó de ser solo una fe, para convertirse en una fuerza unificadora. En cuestión de décadas, los musulmanes no solo consolidaron una religión, sino también un imperio. Tras la muerte de Mahoma en el año 632, sus sucesores, los califas, comenzaron una expansión sin precedentes. En pocos años, el Islam se extendió desde Arabia hasta Egipto, Persia y más allá. En el año 638, tan solo 6 años después de la muerte del profeta, las tropas del califa Umar ibn al-Jattab tomaron Jerusalén. La conquista fue sorprendentemente pacífica. El patriarca cristiano Sofronio entregó la ciudad sin lucha, con la condición de que se respetaran los lugares sagrados y la libertad de culto. Umar aceptó y firmó un documento conocido como el Pacto de Umar, que garantizaba la seguridad de los cristianos y judíos de Jerusalén. Esta política de tolerancia marcaría el inicio del dominio islámico sobre la ciudad. Pero, ¿por qué Jerusalén era importante para el Islam? La respuesta se encuentra en un episodio clave de la tradición islámica, el Isra y el Miraj. Según la tradición, una noche Mahoma fue transportado milagrosamente desde la Meca hasta la mezquita más lejana, Al-Masjid al-Aqsa. Desde allí, ascendió al cielo, donde conversó con los profetas anteriores, Abraham, Moisés, Jesús, y recibió el mandato de realizar la oración 5 veces al día. Aunque el Corán no menciona Jerusalén por nombre, la interpretación posterior situó ese lugar como el monte del templo. Así, la explanada del templo, conocida por los musulmanes como Harem al-Sharif o el noble santuario, se convirtió en el tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina. Durante los primeros años del dominio musulmán, Jerusalén fue administrada con cuidado y respeto. El califa Umar, según la tradición, rechazó rezar dentro de la iglesia del Santo Sepulcro para evitar que los musulmanes la convirtieran en mezquita. En su lugar, oró afuera, donde más tarde se erigiría la mezquita de Umar. En el año 691, bajo el califato omeya, se construyó uno de los monumentos más emblemáticos de Jerusalén, la Cúpula de la Roca. Esta estructura, de forma octogonal y coronada por una cúpula dorada, fue erigida sobre la roca donde, según la tradición islámica, Mahoma ascendió al cielo. Para los judíos, esa misma roca era el lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, y donde se hallaba el santo de los santos del antiguo templo. La cúpula de la roca no es una mezquita en el sentido tradicional, sino un santuario. Su construcción no solo fue un acto devocional, sino también una afirmación política. Mostraba que el Islam, joven pero poderoso, era ahora parte legítima del legado abrahámico. Jerusalén no pertenecía solo a judíos y cristianos, también era ciudad santa del Islam. Poco después, se construyó la mezquita de Al-Aqsa, al sur de la cúpula de la roca. Juntas, estas edificaciones consolidaron el carácter sagrado del Harem al-Sharif. Durante siglos, Jerusalén fue lugar de peregrinación para musulmanes, especialmente aquellos que no podían viajar a la Meca. Durante el período omeya y posteriormente bajo los abasíes, Jerusalén prosperó. Se construyeron escuelas, hospitales y baños públicos. Los judíos, que habían sido expulsados por los romanos, comenzaron a regresar, y los cristianos mantuvieron sus iglesias. Fue una ciudad donde coexistieron, no sin tensiones, las 3 grandes religiones monoteístas. No obstante, el dominio musulmán sobre Jerusalén no fue uniforme ni exento de conflictos. Con el paso de los siglos, la ciudad pasó por manos de diferentes dinastías islámicas, fatimíes, turcos seliúcidas, ayubíes. Cada uno dejó su huella en la ciudad, modificando estructuras, restaurando mezquitas o fortaleciendo murallas. Uno de los momentos más dramáticos llegó en el siglo XI, cuando el control seliúcida y las dificultades para los peregrinos cristianos dieron pie a una respuesta de Occidente, las cruzadas. Jerusalén volvería a convertirse en un campo de batalla. Pero eso,
Lo exploraremos en la próxima sección. Por ahora, recordemos que con la llegada del Islam, Jerusalén no perdió su carácter sagrado. Al contrario, se enriqueció con una nueva dimensión espiritual. La ciudad de David, de Jesús, fue también la ciudad de Mahoma. Y esa multiplicidad de significados la convirtió en un espejo de la humanidad, diversa, sagrada, pero también frágil. En la próxima sección, exploraremos cómo las cruzadas cambiaron para siempre el mapa religioso y político de Jerusalén. Las cruzadas y la guerra por la ciudad. En el siglo XI, la ciudad de Jerusalén, santa para judíos, cristianos y musulmanes, volvió a ser el epicentro de un conflicto colosal. Esta vez, no se trataba de una disputa local ni de un choque entre tribus rivales. Lo que estaba por ocurrir marcaría a fuego no solo la historia de la ciudad, sino la del mundo occidental y del Islam. Fue el inicio de las cruzadas, un periodo de guerras religiosas, heroísmo, violencia y fervor espiritual, que se extendería durante casi 2 siglos. Todo comenzó en Europa, lejos del desierto y las colinas de Judea. En el año 1095, el Papa Urbano II convocó a los cristianos de Occidente en el Concilio de Clermont. Su mensaje fue claro: los musulmanes controlaban Tierra Santa, y era deber de todos los fieles liberarla. Lo que comenzó como un llamado religioso pronto se convirtió en un movimiento militar sin precedentes. Cientos de miles de hombres, mujeres y niños tomaron la cruz, literalmente cosida en sus ropas, y emprendieron el viaje hacia Jerusalén. Las causas de las cruzadas eran múltiples. Por un lado, el cristianismo occidental se sentía amenazado por el avance del Islam, que ya controlaba vastos territorios en Asia, África y partes de Europa. Por otro, había un profundo deseo de peregrinar a los lugares santos, especialmente cuando las rutas hacia Jerusalén se volvieron peligrosas bajo el dominio de los turcos selyúcidas. Además, muchos señores feudales veían en las cruzadas una oportunidad para obtener tierras, riqueza y prestigio. Y el papado, por su parte, deseaba reforzar su autoridad espiritual y política sobre los reinos cristianos de Europa. La primera cruzada partió en 1096. No fue un ejército uniforme, sino una serie de grupos dispersos, mal equipados pero llenos de entusiasmo. El viaje fue arduo. Cruzaron Europa Oriental, Anatolia y finalmente llegaron a Siria y Palestina. En su camino, cometieron actos atroces, como las matanzas de comunidades judías en el Rin. A pesar de sus carencias, los cruzados llegaron a las puertas de Jerusalén en junio de 1099. La ciudad, entonces en manos de la dinastía fatimí de Egipto, se preparó para resistir. Pero tras un mes de asedio, los cruzados lograron entrar. Lo que siguió fue una masacre. Hombres, mujeres y niños fueron asesinados indiscriminadamente. Cristianos orientales, musulmanes y judíos murieron por igual. Las crónicas cristianas describen cómo la sangre llegaba hasta las rodillas. Fue uno de los episodios más sangrientos de la historia medieval. Una vez conquistada, los cruzados fundaron el Reino de Jerusalén. La ciudad se convirtió en capital de un nuevo Estado cristiano en medio de tierras musulmanas. Se establecieron instituciones políticas, religiosas y militares. Se restauraron iglesias y se construyeron fortalezas. Órdenes militares como los templarios y los hospitalarios surgieron en este contexto, combinando vida monástica con entrenamiento militar. Durante casi un siglo, Jerusalén fue cristiana. Pero el control cruzado fue siempre frágil. Rodeados por enemigos, dependían del apoyo constante de Europa y de la llegada de nuevos cruzados. Además, los reinos musulmanes de la región, tras un periodo de desunión, comenzaron a reagruparse. La figura más emblemática de esta resistencia fue Saladino, un líder kurdo musulmán que unificó Egipto y Siria. En 1187, tras la batalla de Hattin, derrotó al ejército cruzado y marchó hacia Jerusalén. Esta vez, el destino de la ciudad fue distinto. Saladino sitió Jerusalén, pero permitió su rendición pacífica. No hubo masacre. Los cristianos pudieron marcharse o quedarse pagando un rescate. Fue un gesto de clemencia que contrastó fuertemente con la brutalidad del asedio cruzado. La caída de Jerusalén conmocionó a Europa. Pronto se organizó la Tercera Cruzada, liderada por figuras como Ricardo Corazón de León, el emperador Federico Barbarroja y el rey Felipe II de Francia. Fue una cruzada célebre, llena de batallas, negociaciones y episodios legendarios. Aunque los cruzados recuperaron algunas ciudades costeras, no lograron reconquistar Jerusalén.
Las cruzadas continuaron durante décadas. La cuarta, la quinta, la séptima, cada una con sus objetivos, fracasos y momentos dramáticos. Jerusalén, mientras tanto, cambió de manos en algunas ocasiones, pero su papel central fue cediendo ante el peso del desgaste militar y económico. En 1244, la ciudad fue saqueada por los jorezmitas, aliados de los ayubíes. Y en 1291, tras la caída del último bastión cruzado en Acre, la presencia cristiana en Tierra Santa prácticamente desapareció. Jerusalén quedó bajo dominio musulmán una vez más, esta vez bajo los mamelucos de Egipto. A nivel espiritual, las cruzadas dejaron una huella profunda. Para los cristianos, Jerusalén seguía siendo símbolo de redención, sacrificio y peregrinación. Para los musulmanes, se convirtió en un lugar de resistencia y martirio. Y para los judíos, fueron tiempos oscuros, expulsados, masacrados o marginados en nombre de una guerra que no era la suya. Las cruzadas marcaron el inicio de una relación ambivalente entre Occidente y el mundo islámico. Jerusalén fue el corazón de ese conflicto. Una ciudad convertida en bandera, en meta sagrada, en trofeo de guerra. Pero también en testigo de encuentros, intercambios culturales, y sorprendentes momentos de respeto entre enemigos. Hoy, los vestigios de las cruzadas aún se perciben en las murallas de la ciudad vieja, en iglesias medievales y en los relatos que perduran en la memoria colectiva de cristianos, musulmanes y judíos. Fue un periodo turbulento, sangriento, pero también decisivo. Porque, desde entonces, Jerusalén no volvió a ser simplemente una ciudad. Se convirtió en un símbolo. En un anhelo. En una obsesión para muchos. En la próxima sección, exploraremos la Jerusalén otomana, siglos de estabilidad, reconstrucción y control musulmán, que moldearon la ciudad que conocemos hoy. Dominación otomana. Cuando pensamos en Jerusalén, la imaginación suele llevarnos a sus días bíblicos, a las cruzadas o a los conflictos modernos. Pero hay un periodo, muchas veces olvidado, que dejó una huella profunda y duradera en la ciudad, los casi 400 años de dominación otomana, entre 1517 y 1917. 4 siglos de gobierno, urbanismo, cultura y religiosidad que definieron buena parte del rostro que aún hoy conserva la ciudad vieja. Todo comenzó en el año 1517, cuando el sultán otomano Selimi derrotó a los mamelucos de Egipto y anexó Jerusalén al emergente imperio otomano. Para los musulmanes de la época, esto no era solo una conquista territorial. Jerusalén era la tercera ciudad más sagrada del Islam, después de la Meca y Medina. Su control implicaba legitimidad religiosa y prestigio político. A diferencia de muchos imperios anteriores, los otomanos optaron por una administración relativamente tolerante. Reconocían la pluralidad religiosa de Jerusalén y respetaban, con limitaciones, a sus comunidades judía y cristiana. En el sistema otomano, estas comunidades eran organizadas en millets, o naciones religiosas, que gozaban de cierta autonomía interna. Cada millet tenía su propio líder, sus tribunales y normas específicas. Este sistema mantenía un frágil equilibrio, pero permitió a la ciudad convivir con diversidad durante siglos. Uno de los momentos más importantes del período otomano llegó con el sultán Solimán el Magnífico. Gobernante entre 1520 y 1566, Solimán fue un reformador, mecenas de las artes y gran constructor. En Jerusalén, dejó una de sus huellas más visibles, la reconstrucción de las murallas de la ciudad vieja. Entre 1535 y 1541, Solimán ordenó la edificación de las actuales murallas, que aún hoy rodean el centro histórico. 7 puertas principales se abrieron en sus muros, la puerta de Damasco, la de Sión, la de Jaffa, la de los Leones, entre otras. Esta monumental obra no solo tenía una función defensiva, sino también simbólica, reafirmar el carácter sagrado y protegido de la ciudad. La inscripción en árabe en la puerta de Damasco todavía recuerda que fue Solimán quien las mandó construir. Además de las murallas, el sultán promovió la restauración de monumentos islámicos, como la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, que habían sufrido el deterioro del tiempo y los conflictos anteriores. Se repararon sus cúpulas, se embellecieron sus interiores y se renovó el pavimento de la explanada de las mezquitas. Estas restauraciones ayudaron a consolidar el carácter musulmán de la ciudad. Solimán también favoreció a las comunidades judías, que desde el siglo XV habían comenzado a retornar en mayor número, especialmente tras la expulsión de los judíos de España en 1492.
Muchos de ellos encontraron refugio en el Imperio Otomano, y Jerusalén fue una de las ciudades que los acogió. Bajo su reinado, se permitió la restauración de importantes sinagogas y cementerios judíos. Incluso se dice que Solimán permitió a los judíos orar frente al muro occidental, el Kotel, lo que más tarde se conocería como el Muro de los Lamentos. El comercio también floreció durante este periodo. Los bazares se expandieron, caravanas llegaban desde Damasco, El Cairo o Estambul, y la ciudad era un punto estratégico de la red de peregrinaciones. Musulmanes, cristianos y judíos llegaban por miles cada año. Los otomanos construyeron hospicios, fuentes públicas, baños, hammams, y caminos para facilitar la estancia de los peregrinos. Sin embargo, no todo fue estabilidad. Con el tiempo, el poder central otomano fue debilitándose. A partir del siglo XVII, la administración en Jerusalén se volvió más corrupta y descentralizada. Gobernadores locales ejercían el poder con poca supervisión desde Estambul, y los abusos eran frecuentes. Los impuestos eran elevados, las carreteras se deterioraban y la seguridad disminuía. Pese a estas dificultades, Jerusalén mantenía su atractivo espiritual. El siglo XIX trajo una nueva ola de transformaciones. Europa, en pleno auge colonial, comenzó a mirar con interés renovado hacia Tierra Santa. Las potencias europeas, Francia, Rusia, Gran Bretaña, comenzaron a intervenir, bajo la excusa de proteger a las comunidades cristianas. Se fundaron iglesias, conventos, hospitales y escuelas financiadas por gobiernos europeos. Esta internacionalización religiosa cambió la fisonomía de Jerusalén. La ciudad, que durante siglos había sido compacta y contenida dentro de sus murallas, empezó a expandirse. Se construyeron nuevos barrios fuera de las murallas, como Miskenot Saananim, el primer barrio judío moderno fuera de la ciudad vieja, fundado en 1860 por el filántropo británico Moses Montefiore. También se intensificaron las tensiones entre las comunidades religiosas. La rivalidad entre ortodoxos griegos, católicos, armenios y protestantes cristianos generaba disputas sobre el control de los lugares sagrados, especialmente el Santo Sepulcro. Estas disputas eran a menudo mediadas por el sultán, quien se veía obligado a equilibrar el poder religioso con la diplomacia internacional. La población creció, y con ella las tensiones sociales. A finales del siglo XIX, Jerusalén comenzó a adquirir una importancia geopolítica más allá de lo religioso. Se transformaba lentamente en un escenario de poder entre imperios, el otomano, en decadencia, y las potencias europeas, en ascenso. A pesar de ello, la ciudad no perdió su carácter espiritual. Era un lugar de oración, de peregrinación, de luz y sombra. La coexistencia, aunque tensa, era real. El llamado a la oración desde las mezquitas se mezclaba con las campanas de las iglesias y las oraciones de los judíos en el muro. La Primera Guerra Mundial fue el golpe final al dominio otomano. En 1917, las tropas británicas al mando del general Edmund Allenby entraron en Jerusalén. Fue el fin de 4 siglos de gobierno turco. Allenby, en un gesto simbólico, entró caminando a la ciudad por respeto a su significado religioso. Comenzaba así el mandato británico, otra etapa que transformaría el destino de Jerusalén. Pero el legado otomano no desapareció. Sus murallas, sus fuentes, sus calles empedradas, y la configuración misma de la ciudad vieja siguen presentes hoy. Esas huellas silenciosas recuerdan que durante siglos, Jerusalén fue otomana, una ciudad de imperio, de fe y de convivencia frágil pero persistente. En la próxima sección, nos adentraremos en el siglo XX. Guerras, declaraciones, particiones, conflictos. Jerusalén, como siempre, en el centro de todo. Siglo XX. Guerra, repartos y nuevas divisiones. A comienzos del siglo XX, Jerusalén seguía siendo una ciudad profundamente espiritual, con su corazón amurallado intacto, sus calles de piedra transitadas por peregrinos, y su atmósfera cargada de historia. Sin embargo, bajo la superficie, el mundo estaba cambiando. La Primera Guerra Mundial, los intereses coloniales, el sionismo, el nacionalismo árabe y el colapso de imperios antiguos crearon un cóctel explosivo. Jerusalén, como tantas veces antes, volvió a estar en el centro de todo. En 1917, mientras el mundo se desangraba en las trincheras de Europa, las fuerzas británicas del general Edmund Allenby tomaron Jerusalén tras derrotar al Imperio Otomano. La escena fue histórica.
Allenby, reconociendo la importancia espiritual de la ciudad, decidió no entrar a caballo, sino a pie. Era un gesto de respeto hacia las tres religiones que consideraban sagrada a Jerusalén. Así comenzó el mandato británico de Palestina, establecido formalmente en 1920. El mandato fue un experimento geopolítico. Gran Bretaña asumía el control de Palestina con la promesa de preparar el territorio para la independencia. Pero en el trasfondo, los británicos ya habían hecho promesas contradictorias. En 1917, el gobierno británico emitió la famosa Declaración Balfour, que apoyaba la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Esta declaración se ganó el respaldo del movimiento sionista, liderado por figuras como Theodor Herzl y Chaim Weizmann. Al mismo tiempo, los británicos habían prometido a los árabes, a través de la correspondencia con Hussein bin Ali de la Meca, la independencia de territorios bajo dominio otomano, incluyendo Palestina, a cambio de rebelarse contra los turcos. Estas promesas cruzadas sembraron las semillas de un conflicto que estallaría con fuerza en las décadas siguientes. Durante los años 20 y 30, Jerusalén vivió una transformación profunda. La ciudad comenzó a crecer fuera de sus murallas. Se construyeron barrios modernos, edificios gubernamentales, universidades e infraestructuras. La población judía aumentó notablemente debido a la inmigración europea, especialmente tras el ascenso del nazismo en Alemania. También creció la comunidad árabe musulmana y cristiana, que veía con preocupación cómo los cambios demográficos y políticos podían amenazar su predominio histórico. La tensión se manifestó en violentos disturbios. En 1929, estalló una ola de violencia en Hebrón, Jerusalén y otras ciudades, con enfrentamientos sangrientos entre árabes y judíos. Las causas eran múltiples: disputas por el acceso al muro occidental, tensiones económicas, resentimientos históricos y el temor árabe a una futura mayoría judía en Palestina. La década de 1930 estuvo marcada por más conflictos, huelgas generales y ataques armados. En 1936, comenzó una revuelta árabe que duró 3 años. Fue reprimida por los británicos con dureza, pero dejó claro que la situación en Palestina era insostenible. En ese contexto, los británicos propusieron en 1937 una partición del territorio entre judíos y árabes. Los judíos aceptaron con reservas, los árabes rechazaron completamente la idea. La Segunda Guerra Mundial trajo un nuevo giro. El Holocausto, que exterminó a 6 millones de judíos en Europa, generó una oleada de simpatía internacional hacia el sionismo. Para muchos sobrevivientes, Palestina era el único refugio posible. Al terminar la guerra, miles de judíos trataron de llegar a la región, pero las restricciones migratorias impuestas por los británicos generaron tensiones aún mayores. El grupo sionista armado Irgun, liderado por Menachem Begin, comenzó una campaña de atentados contra los británicos, incluyendo el célebre ataque al Hotel King David en Jerusalén, sede administrativa del mandato. En 1947, exhausta y sin soluciones viables, Gran Bretaña decidió abandonar Palestina. El caso fue llevado a las Naciones Unidas, que propusieron un nuevo plan de partición, un Estado judío, otro árabe, y un estatuto internacional para Jerusalén, dado su carácter sagrado. La comunidad judía aceptó el plan, la comunidad árabe lo rechazó. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó el nacimiento del Estado de Israel. Al día siguiente, comenzó la Primera Guerra Árabe-Israelí. Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak invadieron el nuevo Estado. Jerusalén quedó dividida, el sector occidental bajo control israelí, el oriental, incluyendo la Ciudad Vieja, fue tomado por Jordania. La división fue física y emocional. Se trazaron líneas de armisticio, se erigieron muros, se cerraron caminos. Durante 19 años, los judíos no pudieron acceder a sus lugares sagrados en la Ciudad Vieja. Mientras tanto, en la parte occidental, Israel convirtió Jerusalén en su capital, aunque sin reconocimiento internacional. En la parte oriental, los jordanos mantuvieron el control del monte del templo y otros sitios religiosos, aunque con restricciones para algunas comunidades. Durante estos años, la ciudad continuó creciendo en ambas partes. Pero el muro no solo separaba espacios, separaba memorias, identidades, sueños. Era el símbolo de una ciudad partida, de un pueblo dividido, de una herida aún abierta. En 1967, estalló la Guerra de los 6 días. En solo 6 días,
Israel derrotó a las fuerzas de Egipto, Siria y Jordania. Uno de los momentos más significativos del conflicto fue la toma de Jerusalén Este por las fuerzas israelíes. Por primera vez desde 1948, toda la ciudad quedó bajo control de Israel. Las imágenes de los paracaidistas israelíes en el Muro de los Lamentos, llorando y rezando, dieron la vuelta al mundo. Para muchos judíos, era la redención histórica, el regreso a su corazón espiritual. Para muchos árabes, fue el comienzo de una nueva ocupación. Aunque Israel anexó Jerusalén Este y declaró la ciudad como su capital eterna e indivisible, la comunidad internacional no reconoció esa anexión. Desde entonces, Jerusalén ha sido objeto de numerosas negociaciones, acuerdos fallidos y tensiones permanentes. Durante las décadas siguientes, la ciudad fue testigo de intifades, levantamientos palestinos, atentados suicidas, desalojos, enfrentamientos y esfuerzos de paz. Los acuerdos de Oslo en los años 90 ofrecieron una esperanza. Se reconoció mutuamente la existencia de Israel y de la Autoridad Nacional Palestina. Pero Jerusalén siguió siendo el punto más sensible. Los palestinos reclaman Jerusalén Este como capital de su futuro Estado. Israel insiste en que la ciudad entera es suya. Entretanto, la realidad sobre el terreno ha cambiado. Nuevos barrios judíos se han construido en zonas ocupadas, mientras los barrios palestinos sufren restricciones, demoliciones y falta de servicios. En 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel y trasladó su embajada desde Tel Aviv. Fue un gesto celebrado por los israelíes y criticado por muchos otros países. Para los palestinos, fue una traición. Para el mundo musulmán, una provocación. A día de hoy, Jerusalén sigue siendo una ciudad unificada en términos políticos, pero profundamente dividida en lo social, lo religioso y lo simbólico. En sus calles conviven, o colisionan, ultraortodoxos judíos, musulmanes devotos, cristianos peregrinos, activistas, soldados, comerciantes, turistas. Es una ciudad de contrastes extremos. De belleza abrumadora y tensión latente. Una ciudad donde cada piedra guarda una historia, y cada historia reclama verdad. Y así llegamos al presente. En la próxima y última sección, exploraremos cómo es Jerusalén hoy, su papel en el conflicto israelí-palestino, su vida cotidiana, sus desafíos y su eterna esperanza de paz. Una ciudad sagrada y en disputa. Jerusalén. Hoy, como hace miles de años, sigue siendo una ciudad única en el mundo. No hay lugar en la tierra con su carga simbólica, espiritual y política. Es una ciudad sagrada para tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, pero también es una ciudad fracturada, disputada, vigilada. Un microcosmos de esperanza y conflicto, donde la historia pesa tanto que a veces parece imposible mirar hacia el futuro sin cargar con el pasado. En este último capítulo de nuestro documental, exploramos cómo es Jerusalén en el siglo XXI. Cómo se vive el día a día en una ciudad donde lo sagrado se entrelaza con lo político, donde los rezos se mezclan con los controles militares, y donde la memoria histórica está presente en cada rincón, en cada piedra. Jerusalén hoy es oficialmente la capital de Israel, según el gobierno israelí y algunos países aliados. Pero esa afirmación no es reconocida universalmente. La mayoría de la comunidad internacional, incluyendo la ONU, considera Jerusalén Este como territorio ocupado desde 1967 y ve su estatus final como algo que debe resolverse en futuras negociaciones de paz. Es decir, Jerusalén es capital, pero también es reclamada, es un centro administrativo, pero también un símbolo. Para los israelíes, especialmente para los sectores más religiosos y nacionalistas, Jerusalén es el corazón del Estado judío. Es la ciudad de David, el lugar donde estuvo el templo sagrado, la capital espiritual y eterna del pueblo judío. Desde esa visión, cualquier división o cesión de su soberanía es impensable. Para los palestinos, Jerusalén Este, con su núcleo en la ciudad vieja y la explanada de las mezquitas, es la capital legítima de su futuro Estado. Allí se encuentra Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam. Allí viven decenas de miles de palestinos, muchos de los cuales se sienten marginados por las políticas del gobierno israelí. Para ellos, Jerusalén es también símbolo de resistencia, dignidad y pertenencia. En el terreno, la ciudad está unida por la ley israelí, pero dividida en muchos aspectos. Jerusalén Oeste, de mayoría judía, es una ciudad moderna, con infraestructura,
universidades, hospitales y barrios prósperos. Jerusalén Este, aunque integrada legalmente en el municipio, sufre desigualdades en servicios públicos, permisos de construcción, educación y transporte. Muchas familias palestinas enfrentan órdenes de demolición, desalojos o dificultades para obtener la residencia legal. Uno de los puntos más sensibles es la explanada de las mezquitas, también conocida por los judíos como el Monte del Templo. Allí se encuentran la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. El acceso al lugar está regulado por un frágil status quo. Los musulmanes pueden rezar allí, los judíos pueden visitar, pero no orar. Sin embargo, en los últimos años, grupos judíos han presionado para cambiar este equilibrio, lo que ha generado tensiones, disturbios e incluso estallidos de violencia. La ciudad vieja, con sus 4 barrios, judío, musulmán, cristiano y armenio, es un cruce de caminos único. Las estrechas calles de piedra, las sinagogas, iglesias y mezquitas se entrelazan en un espacio reducido y cargado de simbolismo. Es uno de los lugares más vigilados del mundo. La presencia militar es constante, especialmente en fechas religiosas o tras atentados. La vigilancia es vista por unos como garantía de seguridad, por otros, como ocupación y represión. Pese a todo, la vida continúa. Jerusalén no es solo conflicto. También es cultura, diversidad y espiritualidad. Es la ciudad donde se celebran festivales internacionales de cine, ferias del libro, exposiciones de arte. Es donde los fieles judíos acuden cada semana al Muro de los Lamentos, donde cristianos peregrinan a la Vía Dolorosa, y donde musulmanes llenan la explanada durante el Ramadán. La educación también refleja la división. Hay escuelas en hebreo, en árabe, escuelas religiosas, laicas, privadas, estatales. Muchos niños crecen sin cruzarse con quienes viven a pocas calles de distancia, pero pertenecen a otro grupo étnico o religioso. Esta fragmentación impide el diálogo desde la infancia y perpetúa las narrativas opuestas. En los últimos años, ha habido tímidos intentos de construir puentes. Organizaciones de base trabajan en proyectos de diálogo interreligioso, iniciativas educativas mixtas, centros culturales compartidos. Pero estos esfuerzos, aunque valiosos, enfrentan grandes obstáculos políticos, sociales y económicos. El papel de Jerusalén en el conflicto israelí-palestino es tan central que cualquier acuerdo de paz pasa inevitablemente por su estatus. Y ahí reside el gran desafío. ¿Cómo puede una ciudad tan cargada de simbolismo ser compartida? ¿Cómo reconciliar derechos históricos, religiosos, nacionales y humanos en un espacio tan pequeño y tan disputado? Algunos proponen una capital compartida, Jerusalén Este para los palestinos, Oeste para los israelíes. Otros sugieren internacionalizar la ciudad vieja. Pero ninguna de estas propuestas ha logrado suficiente consenso. Mientras tanto, los hechos sobre el terreno siguen avanzando. Nuevas construcciones israelíes en zonas sensibles, desalojos de familias palestinas en barrios como Sheikh Jarrah, protestas masivas, escaladas de violencia. Y a la vez, celebraciones religiosas, momentos de paz, y un flujo constante de visitantes que siguen viendo en Jerusalén algo más que una ciudad, una experiencia espiritual. Para millones de personas en todo el mundo, Jerusalén es una brújula moral, un lugar de encuentro con lo divino. Pero también es un espejo de las contradicciones humanas. Allí donde debería reinar la paz, hay conflicto. Donde se busca unidad, hay división. Y sin embargo, la esperanza nunca desaparece del todo. Quizá, algún día, Jerusalén pueda cumplir su nombre original, Ciudad de Paz. Ese es el desafío, y también el sueño. Porque si Jerusalén puede hallar la paz, quizá también lo logre el resto del mundo. Jerusalén. Una ciudad donde el pasado no es solo historia, sino una presencia constante. Donde cada piedra tiene memoria, cada calle encierra un relato, y cada oración se eleva con siglos de fe, dolor y esperanza. A lo largo de este viaje, hemos caminado por milenios de civilización. Desde los primeros asentamientos cananeos hasta las cruzadas. Desde el esplendor de Salomón hasta las tensiones del siglo XXI. Y en cada época, Jerusalén ha sido mucho más que un lugar en el mapa. Ha sido un espejo del alma humana. Aquí se han enfrentado imperios, religiones, ideologías. Aquí han nacido sueños y se han quebrado generaciones. Pero también aquí han convivido, han orado y han resistido quienes creen que la paz aún es posible. Porque pese a todo, Jerusalén sigue en pie.
No como una ciudad perfecta, sino como un testimonio vivo de nuestra historia común, de nuestra fragilidad y de nuestra capacidad para construir, proteger y algún día reconciliar. Quizá, cuando logremos ver Jerusalén no solo como nuestra, sino como de todos, habremos dado el primer paso hacia algo que esta ciudad aún guarda celosamente: la posibilidad real de paz. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Y recuerda, entender Jerusalén es, de alguna manera, entendernos a nosotros mismos.